José de Nazaret perdió su tribu. El hijo favorito de Jacob, el soñador, el salvador de Egipto, desapareció del mapa tribal de Israel. ¿Cómo es posible que el hombre que salvó a su familia del hambre, que interpretó los sueños del faraón, que fue el segundo en poder después del mismo faraón, no tenga una tribu que lleve su nombre? Esta es una pregunta que me ha perseguido durante 40 años de investigación en los manuscritos antiguos, y lo que descubrí no es solo una curiosidad bíblica, es una revelación que cambia completamente cómo entendemos la promesa divina, la adopción celestial y el plan de Dios para las naciones. Porque resulta que José no perdió su tribu, la multiplicó. Antes de continuar, quiero que sepan algo. Cada semana oro específicamente por cada suscriptor de este canal. Veo sus nombres, leo sus comentarios y los llevo ante el trono de la gracia. Si aún no se han suscrito, háganlo ahora. Únanse a esta familia de buscadores de la verdad. Padre Celestial, que este estudio de tu palabra ilumine las mentes y transforme los corazones. Que cada revelación de tu plan eterno fortalezca la fe de quienes buscan comprenderte más profundamente. Amén. Ahora permítanme mostrarles lo que los manuscritos revelan. En el año 1896, en las cuevas de Qumrán, se descubrió algo extraordinario. Entre los rollos del Mar Muerto había fragmentos de un texto que los eruditos llamaron 4Q372, una bendición de Jacob expandida que contiene detalles que no aparecen en nuestras Biblias modernas. Este fragmento, escrito en hebreo arcaico sobre pergamino de cabra, preservaba tradiciones orales que se remontan a más de 2000 años antes de Cristo. Y en ese pergamino amarillento, casi desintegrado por el tiempo, había una clave que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre José y su herencia. Pero para entender esta revelación, necesitamos viajar en el tiempo. Necesitamos estar presentes en esa tienda de campaña, donde un anciano Jacob, con 147 años, está a punto de morir. Sus ojos están nublados por las cataratas, sus manos tiemblan como hojas secas, pero su mente está más lúcida que nunca. Porque Dios le está revelando el futuro de cada uno de sus hijos. La tienda huele a aceite de mirra y a la lana húmeda de las mantas. Afuera, el viento del desierto silba entre las cuerdas. Jacob puede sentir que cada respiración podría ser la última. Sus 12 hijos están reunidos en semicírculo, algunos de pie, otros arrodillados. La tensión se puede cortar con un cuchillo, porque todos saben que las palabras que salgan de los labios de su padre determinarán el destino de sus descendientes por los siguientes 4000 años. Cuando Jacob llama a José, algo extraordinario sucede. En lugar de dirigirse solo a él, también llama a sus nietos, Efraín y Manasés. Estos dos jóvenes, nacidos en Egipto, criados en la corte del faraón, que hablaban egipcio como lengua materna y hebreo como segunda lengua, se acercan tímidamente al lecho de muerte de su abuelo. Jacob extiende sus brazos temblorosos y hace algo que nadie esperaba. Los adopta. No metafóricamente, legalmente. Según las leyes patriarcales de la época, registradas en las tablillas de Nuzi, que datan del segundo milenio antes de Cristo, la adopción formal requería una declaración específica ante testigos, y eso es exactamente lo que hace Jacob. En Génesis 48:5 dice palabras que cambiarían la historia para siempre. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón, así serán míos. ¿Escucharon eso? Como Rubén y Simeón. Jacob no está dando una bendición sentimental. Está haciendo una declaración legal que eleva a estos 2 nietos al nivel de hijos. Los está incorporando directamente a su testamento. Los está convirtiendo en patriarcas. Quiero pausar aquí porque sé que alguien que está viendo esto ahora mismo está pasando por su propio momento de adopción divina. Tal vez se sienten como extranjeros, como Efraín y Manasés en Egipto. Tal vez piensan que su pasado los descalifica para el plan de Dios. Escriban en los comentarios qué situación están enfrentando. Leo cada comentario. Y esta comunidad ora los unos por los otros. Pero aquí viene lo que los eruditos han debatido durante siglos. Si Jacob adopta a Efraín y Manasés como hijos propios, ¿qué pasa con José? ¿Pierde su lugar entre los 12 patriarcas?
¿Se convierte en una nota al pie de la historia? La respuesta está en un detalle que la mayoría de los cristianos nunca notan. Cuando estudian los manuscritos en hebreo original, descubren que Jacob no está quitándole nada a José. Le está dando algo mucho más grande. Le está dando la primogenitura. Verán, según la ley hebrea del Becor, la primogenitura, el hijo mayor recibía una porción doble de la herencia, no una porción más grande, sino específicamente el doble. Si había 6 hijos, el patrimonio se dividía en 7 partes. 6 hijos recibían una parte cada uno, y el primogénito recibía 2 partes. Pero José no era el primogénito. Ese honor le correspondía a Rubén. Sin embargo, Rubén había perdido su primogenitura por una transgresión moral registrada en Génesis 35:22. Y aquí es donde la genialidad del plan divino se revela en toda su gloria. En lugar de darle a José simplemente una porción doble de tierra o de bienes, Dios le da algo infinitamente más valioso, una porción doble de descendencia. 2 tribus en lugar de una, 2 nombres eternos en lugar de uno, 2 territorios en la tierra prometida en lugar de uno. Durante mis años de investigación en la Universidad de Salamanca, he estudiado miles de documentos antiguos sobre herencias patriarcales, y nunca, en ninguna cultura del Medio Oriente antiguo, he encontrado un caso donde la primogenitura se manifestara de esta manera tan creativa y tan generosa. Solo el Dios de Israel podía concebir un plan donde perder tu nombre significara multiplicar tu legado. Pero hay algo aún más profundo operando aquí, algo que no se ve en la superficie del texto hebreo, pero que emerge cuando aplicamos la crítica textual moderna a los manuscritos más antiguos. En los fragmentos de Qumrán que mencioné al principio, hay una versión expandida de la bendición de Jacob que incluye detalles fascinantes sobre por qué Dios eligió dividir específicamente la herencia de José. El texto dice que José recibiría la corona de los separados de entre sus hermanos, una frase que aparece también en Deuteronomio 33:16. La palabra hebrea para separados es nazir, la misma raíz que se usa para los nazareos, aquellos que están consagrados completamente a Dios. José, en otras palabras, recibe una consagración especial, una separación santa, una distinción divina. Y esta distinción se manifiesta en la manera más hermosa posible. Sus hijos no llevan su nombre, pero llevan su esencia. Efraín, cuyo nombre significa fructífero, se convierte en la tribu más numerosa del reino del norte. Manasés, que significa el que hace olvidar, se extiende a ambos lados del Jordán, desde las montañas de Galilea hasta las llanuras de Moab. Entre las 2 tribus controlan más territorio que cualquier otra tribu individual, más población, más recursos, más influencia política. José no perdió su tribu, ganó un reino. Y aquí quiero compartir algo que directamente se relaciona con lo que estamos descubriendo. En mis años de investigación, el desafío más grande no era encontrar la evidencia, era mantener la disciplina de comprometerme con ella diariamente. No solo académicamente, sino espiritualmente. Comencé a usar una herramienta que cierra esa brecha. Toma exactamente el tipo de análisis textual profundo que estamos haciendo ahora y lo convierte en una práctica diaria. Cambió fundamentalmente cómo abordo tanto mi investigación como mi fe. Dejé el enlace en el comentario fijado para aquellos que son el tipo de personas que quieren profundizar, no solo una vez, sino cada día. Ahora permítanme mostrarles lo que revelan los manuscritos. Pero la historia se vuelve aún más fascinante cuando examinamos los detalles arqueológicos de cómo se cumplió esta promesa. En 1926, el arqueólogo William Foxwell Albright descubrió inscripciones en Tel el Fará que mencionaban los territorios de Efraín y Manasés durante el período de los jueces. Estas inscripciones, grabadas en ostraca, fragmentos de cerámica usados como papel de escribir en el mundo antiguo, confirman que las 2 tribus controlaban efectivamente las rutas comerciales más lucrativas de toda Palestina. La tribu de Efraín controlaba el paso de Betorón, la ruta principal entre la costa mediterránea y Jerusalén. Cada caravana de mercaderes, cada ejército, cada viajero que quisiera moverse entre el norte y el sur tenía que pasar por territorio de Efraín. Los peajes y tributos generaban riqueza constante. Manasés, por su parte, controlaba los vados del Jordán y las rutas hacia Mesopotamia.
Damascus, Babilonia, Asiria, todas las grandes potencias del este tenían que negociar con Manasés para mover sus ejércitos y sus mercancías. Era como controlar los derechos de peaje del Canal de Panamá en el mundo moderno. Pero hay algo más, algo que me hizo entender por qué Dios diseñó las cosas exactamente de esta manera. En 1967, durante la Guerra de los 6 Días, cuando Israel recuperó el control de Cisjordania, los arqueólogos pudieron acceder por primera vez en décadas a los antiguos territorios de Efraín y Manasés. Lo que encontraron los dejó sin palabras. En las montañas de Efraín descubrieron los restos de un sistema de terrazas agrícolas que se extendía por más de 200 kilómetros cuadrados. Terrazas talladas en la roca caliza, conectadas por un sistema de irrigación tan sofisticado que aún funciona parcialmente hoy en día. Los ingenieros modernos calculan que este sistema podría alimentar a una población de más de 500.000 personas, un número impresionante para el mundo antiguo. En el territorio de Manasés encontraron algo aún más sorprendente: los restos de fortalezas estratégicamente ubicadas que controlaban todos los pasos montañosos entre Galilea y Samaria. Fortalezas con muros de 3 metros de grosor, construidas con la técnica de sillares que solo dominaban los constructores más expertos de la época. Estas fortalezas no eran solo defensas, eran centros de comando y control que permitían a Manasés monitorear y regular todo el tráfico militar y comercial de la región. Juntas, las dos tribus de José controlaban un territorio que se extendía desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán y desde el valle de Jezreel hasta las montañas de Judea. Un territorio más grande que muchos países modernos, un territorio con más recursos naturales, más posición estratégica y más potencial económico que todas las otras tribus combinadas. José no perdió su tribu, construyó un imperio. Pero la verdadera genialidad del plan divino no se revela hasta que entendemos el significado profético de todo esto. Y aquí es donde necesitamos abrir nuestras Biblias y examinar algo que la mayoría de los cristianos nunca conectan. En Ezequiel 37, el profeta recibe una visión sobre la reunificación de Israel, pero no habla de las 12 tribus reuniéndose, habla específicamente de el palo de Judá y el palo de José. Dos palos que representan dos casas, dos reinos, dos linajes reales. ¿Por qué Ezequiel no dice el palo de Efraín o el palo de Manasés? ¿Por qué vuelve al nombre original de José? Porque en la mente profética, José nunca perdió su identidad. Sus hijos llevaron sus tribus, pero él mantuvo su destino profético. Él siguió siendo el representante del reino del norte, el líder de las 10 tribus, el tipo del Mesías que vendría a reunificar lo que estaba dividido. Y aquí viene la revelación que cambió completamente mi comprensión de todo esto. En los manuscritos de la Genizá de El Cairo, descubiertos en 1896 por Solomon Schechter, encontré un comentario rabínico del siglo VIII que preservaba una tradición oral extraordinaria. Según este texto, los antiguos sabios enseñaban que José era un tipo del Masías ben Yosef, el Mesías sufriente que vendría antes del Mesías ben David. Un Mesías que no conquistaría reinos, sino que los alimentaría. Un Mesías que no buscaría gloria para sí mismo, sino que la compartiría con otros. Un Mesías que perdería su vida para dar vida a su pueblo. ¿Le suena familiar? José muere en Egipto, lejos de la tierra prometida. Sus huesos son llevados por Moisés durante el Éxodo, una procesión fúnebre que dura 40 años por el desierto. Cuando finalmente llegan a Canaán, José es enterrado en Siquem, en el territorio que Jacob había comprado por 100 piezas de plata, el mismo lugar donde, según el Evangelio de Juan, Jesús se sienta junto al pozo y le habla a la mujer samaritana sobre el agua viva. ¿Casualidad? No existe tal cosa en los planes de Dios. José es enterrado en el territorio de sus hijos. Su cuerpo descansa en la herencia de Efraín y Manasés, pero su legado se extiende mucho más allá de cualquier frontera tribal. Porque José nos enseña algo que cambió mi vida cuando finalmente lo entendí. A veces, para ganar nuestro verdadero destino, tenemos que estar dispuestos a perder nuestro nombre. A veces, para multiplicar nuestro legado, tenemos que dividir nuestro honor. A veces, Dios nos pide que renunciemos a lo que queremos para recibir algo que ni siquiera sabíamos que necesitábamos.
Quiero hacer una pausa aquí porque hay alguien viendo esto que está en exactamente esa encrucijada. Dios les está pidiendo que suelten algo, tal vez un sueño, tal vez un plan, tal vez una imagen de cómo creían que se vería su vida. Y tienen miedo de que al soltarlo van a perder todo. Pero la historia de José nos enseña una verdad profunda. Cuando Dios nos pide que soltemos algo, no es para empobrecernos, es para enriquecernos de maneras que nunca imaginamos. José soltó su túnica de colores y recibió el anillo del faraón. Soltó su nombre tribal y ganó 2 tribus. Soltó su vida en Canaán y salvó a toda su familia del hambre. Soltó su orgullo personal y se convirtió en un tipo del Salvador del mundo. En hebreo hay una palabra hermosa para describir este proceso, hafuch. Significa voltear, invertir, transformar completamente. Es la misma palabra que se usa en Esther 9:1, cuando dice que se volvieron las cosas al contrario. Dios es experto en hafush, especialista en dar vuelta a las situaciones imposibles, maestro en convertir las pérdidas aparentes en ganancias eternas. Y José es el ejemplo perfecto de cómo funciona este principio divino. Pero hay una dimensión más de esta historia que solo se entiende cuando estudiamos el texto en arameo. Porque José no solo perdió y ganó tribus, también perdió y ganó un nombre. En egipcio, el faraón lo llama Zafnat Paneach, el Dios habla y él vide. Un nombre que reconoce su capacidad profética, su conexión directa con lo divino. Pero en hebreo, sus hermanos siguen llamándolo Yosef, él añadirá. Un nombre que profetiza no solo su propio destino, sino el destino de su descendencia. Él añadirá tribu a tribu, añadirá bendición a bendición, añadirá gloria a gloria. Y aquí llegamos al corazón de toda esta revelación. José no perdió su tribu porque Dios estuviera castigándolo. La perdió porque Dios lo estaba promocionando. Lo estaba elevando de patriarca de una tribu a padre de 2 tribus. De líder de una familia a representante de un reino. De soñador individual a tipo del Mesías universal. Era una pérdida que en realidad era una multiplicación. Una muerte que en realidad era una resurrección. Una desaparición que en realidad era una transformación. Y esto nos lleva a la pregunta que ha estado susurrando en sus corazones durante todo este estudio. ¿Qué está pidiendo Dios que pierdan ustedes? ¿Qué nombre, qué posición, qué sueño, qué plan están aferrando tan fuerte que Dios no puede darles algo mejor? Porque la verdad que José nos enseña es que Dios nunca nos quita algo sin darnos algo infinitamente superior. Nunca cierra una puerta sin abrir 2. Nunca permite una pérdida sin planear una ganancia que sobrepasa todo lo que pedimos o entendemos. José perdió su tribu para ganar un reino. Perdió su nombre individual para ganar un legado doble. Perdió su vida en Canaán para salvar la vida de su pueblo. Y nosotros, si tenemos el valor de seguir su ejemplo, podemos perder nuestros planes pequeños para ganar los propósitos eternos de Dios. Podemos perder nuestras ambiciones limitadas para ganar su visión ilimitada. Podemos perder nuestros sueños humanos para ganar sus designios divinos. Así que les quiero hacer una pregunta personal, y lo digo en serio. Mientras están sentados ahí, después de todo lo que hemos descubierto juntos sobre José y su tribu perdida, ¿pueden identificar qué es eso que Dios les está pidiendo que suelten? ¿Pueden sentir su mano gentil pero firme pidiéndoles que confíen en su plan de hafuch, su plan de dar vuelta a sus circunstancias para bien? Ahora, antes de que vayan a cualquier lugar, todo lo que acabamos de recorrer, los manuscritos, las profecías, el plan divino de multiplicación a través de la pérdida, esto no puede ser solo un vídeo que vieron una vez. Necesita convertirse en parte de su caminar diario. Exactamente por eso dejé algo en el comentario fijado. La herramienta que mencioné antes, la que uso cada mañana antes de mis clases, toma todo lo que discutimos hoy y lo convierte en un encuentro diario con Dios. No una vez, cada día. Vayan al comentario fijado ahora mismo, no pasen de largo. Si esto cambió cómo ven el plan de Dios para las pérdidas aparentes en sus vidas, suscríbanse.
Profundizo así de hondo cada semana. Y una cosa más. Ahora mismo, mientras están sintiendo esto, piensen en una persona. Solo una. Alguien que está luchando, alguien que está buscando, alguien que necesita saber que las pérdidas de Dios son en realidad ganancias disfrazadas. Envíenle este vídeo. Podrían cambiar su vida esta noche. Podrían ser la respuesta a una oración que hicieron anoche. Porque a veces, Dios usa nuestras pérdidas no solo para transformarnos a nosotros, sino para convertirnos en instrumentos de transformación para otros.